Ya. Bueno, quiero retomar lo que trabajamos ayer respecto al ajuste de datos, planteando básicamente que íbamos a construir un modelo que se pareciera mucho al comportamiento que tienen los datos y que iba a ser un modelo lineal para partir. Entonces, para hacer algo más concreto y para que no quede en el aire toda la historia que estábamos contando, tomé algunos datos que encontré por ahí en un libro y vamos a aplicar esos conceptos que ayer desarrollamos. Lo que trata este problema tiene que ver con un catastro que se hace, este es un catastro, digamos, cualquiera que podría tener una empresa o cualquiera, digamos, en general. Yo agarré cualquier ejercicio, no me preocupe mucho. Y lo que establece claramente son el año y las toneladas métricas de extracción de carbón. Voy a separar ahí. Y la pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Qué vendría siendo esto? Según los conceptos que vimos ayer. ¿Qué sería esto? Esta información que aparece aquí. ¿Tengo que volver a preguntar o no? Sería como una tabla de valores, profesor, en donde el año sería como el X y las toneladas sería la Y. ¿Y cómo se llamaba eso según nuestro criterio, nuestra definición de ayer? Esto es lo que se llama un registro de datos. ¿Cuántos datos? ¿Cuántos datos hay aquí? Son 6. 6. 6 datos. Entonces, un registro de 6 datos. ¿Ya? Donde el XY, por definición, ¿a qué corresponde? Bueno, le pusimos J ayer, para ser más concreto. ¿Qué sería el XY? El X sub J, perdón. El 1950 o los años. Bueno, es lo uno o lo otro, pero me tiene que decir una. Los años. Los años. Ya, pues entonces hay que definirla como una variable. Entonces la variable XJ sería el año, digámoslo así, el tiempo, o más fácil así, tiempo de extracción en años. O sea, cualquiera de estos XJ corresponde a un tiempo de extracción en años. Y el I sub J va a corresponder a el número de toneladas métricas de carbón.
Creo que es súper claro qué significa cada variable, pero uno no puede empezar un problema cuando no ha definido las variables. Eso es casi una falta de respeto frente a cualquier problema, porque significa que está ocupando la matemática sin definir las cosas que va a ocupar. ¿Sí? Es como era hacer un deporte y no saber cómo se llaman los implementos con que va a hacer el deporte. Así yo creo que es más grave aún. Es como querer hablar un lenguaje y no saberse los verbos básicos. Entonces, uno tiene que definir variables. Entonces, la XJ y la IJ en este problema corresponden a tiempo de extracción e IJ número de toneladas. Ahora, una cosa que se está diciendo ya desde partida es que hay una dependencia. ¿Qué variable es independiente según su escritura y cuál es dependiente? Porque esto es una tabla, como cualquier cosa, pero la dependencia de una a la otra se la tiene que entregar uno. ¿Cuál sería la dependencia que están induciendo aquí? ¿Qué La variable depende de quién? variable X sería la variable independiente y la Y sería la variable dependiente. Correcto. Eso significa que la obtención de lo que ustedes quieren es el número de toneladas métricas de carbón dependiendo del año de extracción o del tiempo de extracción. ¿Sí? Eso es. Listo. Con esa información, nosotros dijimos ayer ya, esto lo podemos representar en un gráfico, pero para que no me quede tan enredado aquí la cosa, no voy a poner el gráfico todavía. Se podría registrar, sería bueno que uno lo registrara. Voy a tratar de hacer un gráfico sencillo y rápido nomás, pero después lo vamos a hacer con más detalle. Lo importante es que en el eje horizontal, que es el X, debería estar considerado ¿qué cosa? El tiempo. Es decir, tendría que colocar aquí, por ejemplo, 1950, voy a ponerlo por aquí, 1950, después 1960, 70, 1980, 1990 y 2000. Una cosa importante es que en este caso los años están equispaciados cada 10 años. Y es por eso que yo respeto ese tamaño en el eje horizontal. ¿Ya? Si no, tendría que ponerlos y acomodarlos como corresponda. También alguien me puede decir, oiga, pero mire, entre el 1950 y el 0, usted puso la misma distancia entre los otros. Ahí en esa ocasión no me preocupa porque si ustedes se fijan, poner 1950 y separarlo en 10 años sería una cantidad innecesaria de colocar en el gráfico. O sea, yo colocaría, por ejemplo, el gráfico y un pedazo largo donde no habría nada y después vendrían los valores. Y no es necesario porque no me están pidiendo hacer una línea temporal. Lo que importa sí que hay un X espaciado para que se entienda la diferencia entre los valores. Y respecto al eje vertical, que en este caso correspondería al Y, lo que importaría es que yo graficara a partir del 882. ¿Sí? Y si me fijo un poco, aquí no hay espaciamiento de los valores. O sea, aquí están prácticamente, no hay la misma diferencia entre los valores. Y ahí uno tiene que tener cuidado. ¿Por qué digo cuidado? Porque uno estaría tentado, por ejemplo, a poner aquí una rayita y poner 882, aquí otra rayita 889. El problema es que si ustedes hacen eso y después dibujan los puntos, claramente les va a dar puntos que son colineales. Y eso significaría o llamaría la impresión de que, estos puntos son colineales, entonces por ahí pasa un modelo lineal siempre. Entonces el modelo lineal es súper bueno para modelar eso. Y la verdad es que se estarían mintiendo porque acá, como no hay un espaciado igualitario, cuando yo digo espaciado igualitario, por ejemplo, fíjense, aquí dice 882, dice 889, la diferencia entre ellos dos es 7. Entre 889 y 894 la diferencia es 5. Entonces ya uno se da cuenta que no están equispaciados de la misma manera.
Entonces, si yo tomara dos segmentos aquí, dos largos, y pusiera esos números, claramente estoy falseando la información y estaría diciendo que todos se comportan colineal y no es eso lo que realmente sucede. Entonces, lo que tengo que hacer es fijarme aproximadamente en el espectro de valores. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos el 882 para empezar. Voy a partir en 880 aquí. No importa que no sea dato. Y voy a separar de 880, después acá 8, ¿qué puede ser aquí? 885. Voy a poner cada 5 aquí. 885, 890, 895, 8, no, 895 dije, 900. Voy a tener que correrme un poquito más arriba aquí. 905 y 9. Ah, me equivoqué. Y aquí 910. Y en ese espectro se va a mover mi información. Entonces ahora yo puedo decir, miren, en 1950 la información dice que tengo 882 toneladas, es decir, más que 880. Debe estar por ahí. En 1960, 889. 1960, 889, cerquita del 890, pero no es 890. En 1970, 894. Un poquito menos que este. En 1980, que es este, 899, casi 900. En 1990, 905, justo aquí. Justo ese valor que yo di. En todo caso me corrí un poquito en ese dibujo acá. Debería ponerlo justo en la rayita ahí. Sí. Y 2000, el año 2000 hay 909 toneladas. ¿Se entendió ese dibujo? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Entonces se entiende que si uno mira esto, este dibujo, que yo podría marcar un poquito más, ¿qué dice? Esta nube de puntos, este registro de datos, tiene la tendencia a tener un comportamiento de tipo creciente, porque va en aumento el número de toneladas que se extraen cada año. Y además, uno puede entender que aquí sería lógico tratar de tomar ese comportamiento y ajustárselo a un modelo lineal. ¿Ya? Y eso fue lo que nosotros hicimos ayer, o lo que dijimos que íbamos a hacer, pues en realidad era teoría todo lo que vimos. Ahora, respecto a esto, es importante que uno reconozca también cuáles son la definición de cada una de las variables. Por ejemplo, en 1950 correspondería al valor, ¿cuál? 1950, ¿qué corresponde como variable? La variable independiente. ¿Cuál? Específicamente, ¿cuál? X. ¿Cuál X? A la primera XJ. ¿Y cuál es la primera X? Si nosotros nos tomamos la molestia de llamarlo XJ, tiene que ser para algo, ¿no? ¿Para qué le llamamos X sub J? Para decir que el J es un valor que va a tomar números entre 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6. ¿Y por qué hasta 6? Porque tengo 6 datos. Entonces, ¿qué significa 1950? Estoy viendo que estuvieron súper atentos a la clase de ayer, ¿eh? Súper atentos. 1950 corresponde al X1. 1960 corresponde al X2. Y así.
Así sucesivamente. X4, X5, X6. 882 corresponde entonces a Y 1. 889 Y 2. y así sucesivamente, ¿cierto? Sí, profe. X1, X2, X3, X4, X5 y X6. Eso es todo lo que estaba pidiendo que me dijeran. ¿Mm? Ahora, con esa información, ¿qué modelo buscamos? Buscamos un modelo de tipo lineal. La verdad es que yo voy a seguir con la materia porque me da lata empezar a preguntar y que haya gente que no le interese responder. Así que yo voy a hacer mi clase, ustedes verán si entienden o no. Así de simple. Entonces, modelo lineal es Y igual a por X más B. Así está definido. Y según lo que ayer dijimos, para determinar este modelo, el A lo vamos a encontrar a través de un promedio. ¿Qué promedio es ese? Es la sumatoria de todas las pendientes posibles que podamos calcular. Aquí es J. Y como el J toma valores, tiene que partir desde desde J igual 1 hasta 6. Y por lo tanto, como estamos sacando un promedio, tendría que dividir esto por 6. Eso. Eso es lo que nosotros vamos a calcular. El parámetro A lo vamos a calcular como la suma de todas las pendientes posibles, donde las pendientes posibles, las A sub j, se calculan como promedios de pendientes que se pueden construir con dos datos. Es decir, se construyen fácilmente como siempre se les ha enseñado a construir la pendiente, como el valor I sub j más 1 menos I sub j dividido por xj más 1 menos xj. Entonces, en el fondo quiere decir que si yo quiero construir el A, primero lo que tengo que hacer es encontrar esto A sub j. Entonces, vamos a ir haciendo ese cálculo primero. Esto todo válido, repito, siempre que j se mueva entre 1 y 6. Entonces, el primer valor que toma j es el 1. Cuando j vale 1, vamos a calcular A sub 1. ¿Qué significa A sub 1? Es la pendiente construida con, aquí vamos al detalle, va a ser la pendiente construida con I2 menos I1 partido por X2 menos X1. Eso va a ser. Cuando J vale 1, va a ser a 1 y se saca de esta manera. Entonces la pregunta obvia es, bueno, ¿y cómo se reemplaza? Sencillamente diciendo que el A sub 1 es lo que vale I2, y uno va a la tabla, el I2 corresponde a 889, y le resta I1 que corresponde a 882. Y eso lo divide por X2 menos X1, que en este caso es 1960 menos 1950. Y saca la diferencia entre esos valores. Arriba nos va a dar 7. Abajo nos va a dar 10. Y ya tiene una primera estimación para una primera pendiente. Después nos vamos a calcular con J igual 2. Con J igual 2 es A sub 2, que es igual a I sub 3 menos I sub 2, dividido por X3 menos X2. Entonces, A sub 2 corresponde a I sub 3, que corresponde a 894, menos
y sub 2 que corresponde a 8,89. Y divido por el x3 que corresponde a 1970 menos 1960. Su diferencia corresponde arriba a un número negativo, que sería menos 5. Y abajo siempre va a dar 10, porque los años, como se van a ir restando de 2 en 2, y como están a una misma distancia de 10 años, abajo siempre nos va a dar 10. Pero es un caso particular, ¿no? No es que siempre dé así. Nos vamos con j igual 3. Con j igual 3 calcularíamos a sub 3 de la forma i sub 4 menos i sub 3 dividido por x4 menos x sub 3. Entonces la sub 3 corresponde a i4, que sería 8,89 menos 8,94, dividido eso por 8,98, no, ¿qué puse ahí? Este es 8,99. ¿Y por qué puse yo 8,80 y...? Sí, a ver. Y sub 4 es 8,99. Ahí. 8,99 con 8,94. ¿Y por qué antes? Yo me equivoqué antes, ¿no? Esto es positivo. Dice 8,94 menos 8,89. No, ¿por qué salió que es negativo? Es positivo. Y abajo sería x4, que sería 1980 menos 1970. Esta diferencia de 8,99 menos 8,94 es 5. Abajo 10. J igual 4, entonces corresponde a a sub 4, que es i sub 5 menos i sub 4, partido por x5 menos x4. Entonces, el a sub 4 corresponde a i sub 5, que sería 905, menos 899, dividido por 1990, menos 1980. O sea, aquí tengo 6 décimos. Y el último valor corresponde a j igual 5, y corresponde a la pendiente a sub 5, que se calcula como i sub 6 menos i sub 5, dividido por x6 menos x5. Así que a sub 5 correspondería a 909 menos 905 dividido por 2000 menos 1990. O sea, tendríamos 6 décimos. Así que ahí están calculadas todas las pendientes. 889 menos 882, eso era 7 partido en 10. 894 menos 899 es 5 partido en 10. 899, 894 es 5 también. Después 6. Y el último es 4, perdón, aquí me equivoqué. El último era 4. Me dejé llevar por el anterior. Este es 4. Porque 909 menos 905. Así que es 4. Y ahí tengo todas las pendientes posibles. Si teníamos 6 datos, corresponde calcular 5 pendientes, porque por cada par de pendientes se calcula una pendiente. Por cada par de datos. Así que con esa información ya es suficiente para calcular el A, este. Porque, ¿qué es lo que dice este valor de A? Dice, tome las pendientes que recién calculó, súmelas todas, eso es lo que dice acá arriba,
y divida por la cantidad de pendientes. Y aquí, ojo que se me pasó la mano con el 6 aquí. Porque la fórmula original que yo había puesto decía n-1, y n-1, si el n vale 6, porque este es el último, el n-1 es 5. ¿Y por qué tengo que dividir por 5? Porque ¿cuántas pendientes calculé? 1, 2, 3, 4, 5. Tengo que dividir por el total de ellas. ¿Ya? Así que en este caso, tomar toda esa información, sumarla, me va a llevar al valor de la pendiente promedio. O sea, vamos a sumar a 1 más a 2 más a 3 más a 4 más a 5. O sea, tengo 7 décimos, 5 décimos, 5 décimos, 6 décimos y 4 décimos. Entonces tengo 7 décimos más 5 décimos, creo que había dado. 5 décimos más 6 décimos y 6 4 décimos. décimos. Y 4 décimos. Así que al sumar, tendríamos arriba, como tienen el mismo denominador, todo arriba me daría, bueno, abajo denominador 10 y la suma sería 17 más 10, 27. Y eso hay que dividirlo por 5. Al dividir por 5, me daría 27 partido en 50. Y ese sería nuestro valor del modelo como pendiente, que sería este. Entonces, lo que tenemos hasta el momento, para que se entienda, es que nuestro modelo a construir, que es una I o es un modelo lineal, si quieren pueden poner I o pueden poner f de x, como quieran, ¿eh? Eso, yo le puse I, pero en realidad hay que entender que la I siempre significa f de x. Eso lo he repetido muchas veces. Entonces, hasta el momento lo que tenemos escrito es que la I del modelo a construir es A, en este caso particular, 27 partido en 50, por X más B. Eso es lo que llevo escrito hasta ahora. Pero me falta el B. Me falta el intercepto porque solamente logré incluir la pendiente promedio del modelo genérico o el modelo que estoy buscando. Para encontrar el valor de B, lo que dijimos ayer es que también vamos a hacerlo de manera similar. Vamos a encontrar un promedio de interceptos. Y el promedio de los interceptos nosotros lo definimos de la siguiente manera. Vamos a determinar como B sub J, a raíz de mirar esta expresión y despejar el B, y le vamos a poner su índice J porque estamos diciendo, bueno, en general va a ser un B, pero como tengo ciertos datos que respetar, voy a ponerme en la lógica de los datos que tengo. Por eso le voy a poner B sub J. B sub J va a ser igual, si ustedes despejan el B de aquí, pero lo llaman B sub J, va a ser una I sub J menos 27 partido en 50 XJ. O sea, lo que quiero decir es, el B yo lo quiero determinar. Tengo una X y una Y, pero en realidad no es que tenga cualquier valor de X y cualquier valor de Y. Tengo algunos porque son los que están en el registro. Y es por eso que a ellos les llamo B sub J, para hacer referencia a que esos van a ser los que voy a ocupar. Y esto es válido, ahora sí, para todo J desde 1 hasta 6. Y me voy a calcular esos B sub J. Entonces, con J igual 1, voy a calcular B sub 1, que sería I sub 1 menos 27 partido en 50 de X1. Después, con J igual 2, tendré que calcular el B sub 2, que será I sub 2 menos 27 partido en 50 de X2. Con J igual 3 calcularé el B sub 3,
como I sub 3 menos 27 sobre 50 X3 con 4 B sub 4 como I sub 4 menos 27 sobre 50 X4 con J igual 5 un B sub 5 y con 6 B sub 6 como I sub 6 menos 27 sobre 50 X6. Lo importante aquí es que tienen que hacer uso de la pendiente anterior. Si no han calculado la pendiente anterior, no pueden calcular estos interceptos. Bueno, para cada uno de los casos, el B sub 1, por ejemplo, va a ser lo que tenga I sub 1. El I sub 1 en el dato, en la tabla, corresponde a 882. Así que debería ser 882 menos 27 sobre 50 por X1. Y X1 es el año en que ocurrió esta extracción métrica de carbón, que fue en el 1950. Así que correspondería aquí a 1950. Saco la cuenta y obtengo un valor. El B2 va a ser el siguiente I, que sería el I2, como 889 menos 27 sobre 50 por 1960. B sub 3, que va a ser el I3, que es 894, menos 27 sobre 50 de 1970. B4, 899 en el año 1980. Un B5, no me acuerdo qué es, I5, 905. Y eso por 1990. Y finalmente un B6, que era 909 menos 27 sobre 50 el año 2000. Así que con esto yo puedo calcular numéricamente los valores B, que son los interceptos posibles de las rectas que se construyen con dos datos, sacarlos y promediarlos. Entonces el B1 sería igual a menos 171, me parece. 882, 27, 1950. ¿Sí? El siguiente es 889 en el año 1960. B2 es menos 169,4. B3, este número no me acuerdo cuál era. ¿Qué número es ese? 894. Da menos 169,8. El B4 da menos 170,2. El B5, 905. Da menos 169,6. Y B6
da menos 171. Tengo 6 interceptos ya calculados y con ellos calculo el valor de B como el promedio, es decir, sumar desde J igual 1 hasta 6 todos estos de J que encontré, y como es un promedio tengo que dividir por la cantidad que encontré de ellos, que son 6. Entonces en este caso el B va a ser sumar cada uno de estos y dividirlos por 6. Si ustedes hacen la suma, la suma a mí me da menos 1048. Voy a revisarla. 171, 196,4. No, que me equivoqué. Era 169,4. Después 169,8, 170,2, 169,6, 171. Era, entonces este resultado es... Yo supongo que ustedes están haciendo lo mismo y están verificando las cuentas. Es menos 1024,6, profe. ¿La suma de estas cosas? Sí. A mí me dio 1021. Lo voy a revisar. Sí, profe, está bien. Yo en el primer data le había puesto 174. Igual me había equivocado y había puesto un número al revés. 1021. Y eso hay que dividirlo por 6. ¿Sí? Ahora 1021 dividido por 6 no les va a dar un número exacto, así que hay que dejarlo tal y como está. A lo mejor podría simplificarse, no sé, me parece que no. 1021 no es divisor de 3, no. No, eso es. Y ya está. Tenemos la famosa pendiente acá y tenemos el intercepto. Por lo tanto, el modelo que construimos es un modelo I igual a 27 partido en 50 X menos 1021 dividido en 6. Este es nuestro modelo. ¿Y qué representa este modelo? Dice que yo tenía una información de un registro con 6 datos, tenía solamente valores numéricos, puntos, y resulta que ahora a esos puntos yo les di un sentido a través de un modelo matemático que es el modelo lineal. Entonces, lo que primero que uno pensaría es decir, bueno, ¿y de qué me sirve ese modelo lineal en este dibujo, por ejemplo? Bueno, que usted puede ir, tomar este modelo y dibujarlo encima del registro. Ahora la pregunta es, ¿cómo se dibuja un modelo lineal en el plano? ¿Cómo se dibuja eso? ¿O qué se necesita para dibujar en el plano un modelo lineal? Si ustedes quieren dibujar una línea recta, ¿qué necesitan? Porque saben que un modelo lineal corresponde en su dibujo a una línea recta. Y para dibujar una línea recta significa que yo necesito 2 puntos, nada más. Es así de simple. Necesito dibujar 2 puntos
y por esos 2 puntos hago pasar una recta. Entonces, como ya tenemos el modelo, sería súper práctico a modo de hacer el dibujo, dibujar 2 puntos, pero extraídos desde aquí. Eso significa que, por ejemplo, yo podría decir, supongamos que x vale 0. Si x vale 0, entonces en el modelo el y estaría valiendo menos 1021,6. Lo que significa que yo acabo de encontrar un punto de coordenadas 0,1021,6. O sea, 1021 dividido en 6. Y ese punto yo lo puedo dibujar en el gráfico. Y también podría pensar al revés. ¿Qué pasa si y vale 0? Si y vale 0 en mi modelo, me quedaría 0 es igual a 27 partido en 50x menos 1021 dividido en 6. Y como yo asumí que el y vale 0, entonces yo puedo encontrar el valor de x despejando aquí. Entonces el x valdría, este menos 1021 pasa al otro lado, me quedaría como 1021 dividido en 6. Y eso dividido por 27 partido en 50. Con lo cual el x valdría 1021 dividido en 6 por 50 partido en 27. Y eso obviamente yo podría multiplicarlo y después, no sé, ver si se puede simplificar de alguna manera, no lo sé. Mil 21 por 50 me da 51.050 dividido por 27 por 6, 162. ¿Qué significa eso? Que nosotros hemos encontrado un punto, perdón, de coordenadas 51,050 dividido en 162,0. A todo esto, para tener una referencia de cada uno de estos puntos, uno perfectamente lo que podría hacer es hacer la división y tener referencia. O sea, hay un punto P1 que tendría aproximadamente, digo aproximadamente porque no es el valor exacto, sino que una referencia para poder dibujarlo, como 170,16 periódico en realidad. 170,17. Y el otro punto sería el punto de coordenadas 51,050 dividido en 162. Da aproximadamente 315,12. Y eso coma 0, porque habíamos dicho que el i valía 0. Entonces, esa información llevada al gráfico sería dibujar estos 2 puntos y sobre estos 2 puntos trazar una recta. Entonces, era el 0, para acordarme bien, 0,170 aproximadamente. 0,170,17. Entonces, cuando x vale 0, estamos en el 170. Claramente en este dibujo no lo vamos a poder ver, porque mi dibujo está hecho a mano y no tiene a lo mejor, o no está bien espaciado, pero voy a suponer que está por aquí. Es el 0,0, voy a ponerlo aquí. 0,170. Quiero decir que está mucho más abajo, porque aquí esta diferencia, yo le puse 880, pero 170 debería estar mucho más abajo, por ahí. Y el otro punto que obtuvimos, el P2, nos dio 315,12,0. Entonces el 315 obviamente debe ser un valor que está por acá, ¿cierto?
315 y... ¿Cuánto nos dio? Ya no me acuerdo. ¿Por qué dio 315? Hay algo malo aquí. A ver, dame una cosa. Que mi dibujo desordena la visión, pero lo vamos a hacer en un graficador para que se vea mejor. No, aplicaciones. Este graficador me va a permitir dibujar la información solamente. Entonces, yo voy a poner los datos que teníamos. Los datos partían en 1950 y teníamos, según nuestra descripción, la información que decía 1950, 882. Si hay alguien que me la puede ir dictando, por favor, para no devolverme. 1960 era 889, por lo que me acuerdo. 1970 era 894. ¿Sí? 1980 era 890. 899. 899. 1990 904 905, creo. y el 2000 era 909. Profe, No, el nada, porque 1990 es 905. ¿cuál? 1990. 1990. 905. Ujú. Sí. Ya. Y aquí voy a achicar porque obviamente el rango de la imagen no aparecía en esos valores, entonces por eso estoy achicando y me voy a acercar a la parte de la... Ahí, aquí se ve una nubecita de puntos, ¿no? Porque queda mal ubicado, ¿no? Ahí. Y voy a hacer un zoom aún mayor para que podamos ver algo ahí. Se ve una nubecita de puntos, nada más que eso. Vamos a hacer algo más. Ahí. Eso es lo que tenemos. ¿Sí? Y me voy a correr los ejes para que podamos ver algo asociado a dónde se cortan los ejes. Por ejemplo, aquí dice que el I se corta en 0, yo voy a poner 1900. Bueno, me equivoqué. Eran X igual 0, aquí. ¿Dónde se corta? Ahí. Para que se vea mejor. Eso es más o menos lo que tenemos. Tenemos esa visión de esa nube de puntos, que yo fue lo que dibujé. Y, claro, que en el graficador se ve con mayor detalle en cada uno de los puntos. Eso. Aquí también yo podría cortar un poco la vista y ponerla más arriba para que tenga aún más visual el donde se ven los puntos. Por ejemplo, como parte desde el 882, podría ponerlo así. Pero esto es una cuestión visual, ¿no? No hay que engañarse mucho con esto. Solamente para que ustedes puedan ver mejor lo que está sucediendo. Eso, ahí. Ya, ¿y qué es lo que encontramos nosotros? Nosotros encontramos una expresión numérica.
la expresión que encontramos decía 27 dividido por 50 por x menos 1021, si mal no recuerdo, dividido en 6. 6. ¿Ya? Y eso fue lo que nosotros encontramos. No, yo me equivoqué en ingresar aquí. Me faltó un dividido. Ahí, dividido en 6. Así que si yo la tomo y la ingreso, miren lo que me da. ¿Está bien calculado lo que hicimos? ¿Sí o no? Sí, profe, ¿Por qué? porque la recta intersecta o al menos así parece ser, que intersecta en los 6 puntos que he ingresado. ¿Y qué crees tú? ¿Que lo intersecta o no? Sí, yo creo que sí lo intersecta. ¿Tú crees? Pero ¿cómo podrías tener certeza de que tu modelo intersecta? Ingresando el valor de una de las x en la función y corroborando si da el correspondido valor de y en la gráfica. ¿Ya? Probemos como en 1950. Si el punto, si el dato 1950-882 es si el modelo pasa por ese punto, lo que debería ocurrir es que en 1950, cuando tú lo reemplaces, debería dar 882, ¿no? Aproximadamente. No, te debería dar exactamente. Porque esa es la única condición para saber si tu modelo está pasando por ese punto. Entonces, si tú quisieras verificar uno de ellos, por ejemplo, que es el que yo estaba mostrando en el dibujo, por ejemplo, este punto que está aquí, ¿está exactamente sobre la recta? Y tú me dijiste aproximadamente. Lo que te quiero decir en el fondo es, uno puede tener la certeza si es que pasa o no, pero de manera exacta. Y la manera de hacerlo es tomar ese punto, y acuérdate que ese dato era 1950,882. Este valía el X y este valía el Y. Bueno, en particular se llamaba X1 y Y1, pero esto ya no es necesario estarlo describiendo cada rato. Y nuestro modelo, el que acabamos de encontrar, dice que esto es 27 partido por 50, X menos 1021 partido en 6. Entonces, si este punto, la pregunta es, ¿este punto, pertenece a esa recta? ¿Cuál es la única manera de saberlo? Esta es la pregunta. ¿Este punto pertenece a la recta? Uno puede decir sí o no, pero la matemática le dice exactamente si eso es así o no lo es. ¿Y por qué digo la matemática? Porque significa que si yo tomo el 1950 y lo reemplazo aquí, si es que este punto es parte de la recta, el i, ¿cuánto tendría que valer? Debería valer 882. Exactamente. Y si no vale exactamente, quiere decir que este punto no es parte de la recta, pero a lo mejor podría estar muy cerca, dependiendo de la diferencia. Eso sí. Entonces, tomo el x, que vale 1950, lo reemplazo acá,
sería 27 dividido en 50 por 1950 menos 1021 partido en 6. Eso es equivalente a decir que el I vale 1950, creo que podríamos simplificarlo. 1950 dividido por 50 da 39. Entonces esto da 27 por 39 menos 1021 partido en 6. Y eso nos va a dar un I, que sería 27 por 39 por 6. Sería 6318 menos 1021 partido en 6. Así que ese número, si le restan 1021 y lo dividen por 6, da 8, 8, 2,83 periódico. ¿Cierto? Eso es lo que da ese número. Pueden calcularlo si les trae duda. De hecho, también podría ser escrito como fracción 6318 menos 1021. Eso es 5297 partido en 6. ¿Dio igual al anterior? No, pero dio similar, dio bien parecido. De hecho, no dio 882, dio 882, algo. Pero no está muy lejos. Lo que sí es importante es reconocer que este punto no pertenece a la recta, pero está muy cerca. Y eso es lo que uno puede ver en el dibujo. De hecho, incluso ahí se ve un poco, se ve como que el punto no pasa exactamente. De hecho, uno puede acercarse un poco. Yo puedo hacer aquí un zoom y darnos cuenta aquí está el mismo punto, que no pasa exactamente. Está cerquita. Bueno, el punto es que así lo podía hacer con cualquier valor, pero solamente lo tomé como ejemplo para que se den cuenta que la construcción del modelo no implica que vayan a pasar por todos los puntos. Eso es lo más difícil que suceda. De hecho, no va a suceder nunca, para ser sincero. Cuando ustedes construyen un modelo lineal, lo que más van a hacer es tratar de ajustar un modelo que se parezca mucho al comportamiento de los datos, pero es imposible que pase por todos los datos. ¿Ya? De hecho, miren ahí, si yo me acerco más, se ve más la diferencia. Se dan cuenta que este está fuera del modelo, ese también, ese también, ese también. Este es lo único que está más cercano. Pero eso no quiere decir que el modelo está bueno o esté malo. Está diciendo sencillamente que ustedes resumieron el comportamiento de sus datos en un modelo, y aquí viene la pregunta, ¿y para qué queríamos hacer esto? ¿Qué beneficio nos trae hacer toda esta pega en esto? ¿A alguien se le ocurre algún beneficio que pueda tener esto? Poder predecir por lo menos un aproximado a valores que no están en la tabla, en los registros dados. Correcto. Pero hay que tener un solo cuidado. Que el modelo tiene pleno sentido dentro de un dominio. ¿A qué me refiero? A que si ustedes miran este dibujo, un detallito que me faltó, nosotros hemos calculado unos puntos justamente por el caso que uno no tiene un graficador a mano, o le piden que lo haga a mano. Está claro que no podría hacer ese dibujo, pero sí podría colocar, y esto antes que se me olvide, los valores que nosotros determinamos, que eran estos. Eran el 0,17017. Entonces los voy a ingresar aquí. 0,17017. Creo que era ese, ¿no? Y el otro era 0 acá. Y este creo que era 300. 315. 315,12.
Entonces te lo vamos a poner otro color para que se diferencie. Porque estos puntos no son parte del gráfico, son, dado el modelo, yo los coloco solamente para poder hacer un gráfico estimado. No sé dónde quedaron estos puntos. No los vamos a ver a lo mejor. En algún momento vamos a tener que pillar por ahí. Pero está por aquí. Ah, claro, no los vamos a ver porque yo puse la serie, lo puse, yo la hice partir desde el 1000 y tanto. Entonces tendría que arreglarlo si quisiera ver esos puntos. Pero podríamos haber calculado otro, por ejemplo, haber puesto 1950 en el modelo y hubiéramos calculado el valor. Claro, es que pasa que yo puse dos ejemplos de puntos que están muy lejos de los datos, entonces por eso no se alcanzan a ver. Pero podría haber puesto este, por ejemplo, haber puesto el 1950 y el resultado era 882.83 y ese lo podría haber graficado y ese claramente está cerquita ahí. Y así, sucesivamente. Entonces yo puedo generar dos puntos y después trazo la raya o la recta sobre ello y voy a obtener esto. O sea que el graficador finalmente lo único que está aportando es, dada la fórmula, ingresa los valores, ingresa el gráfico, nada más. Entonces lo que quería recalcar era, claro, la importancia del modelo es que es un modelo lineal y como dice su compañero es que nos sirve para calcular cosas que no estaban antes, información que no estaba antes. Pero lo importante acá es tener en cuenta que este modelo es válido solamente en el espectro de datos que nosotros tenemos. A lo que me refiero es que si uno pudiera darle un dominio a este modelo, lo válido sería decir que este modelo es fidedigno, digamos, se ajusta a la realidad desde el 1950 hasta el 2000. O sea que en realidad no tenemos una recta completa, sino que tenemos un pedazo de la recta donde ahí es válido nuestro modelo. Entonces, la validez está aquí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. O sea, yo puedo usar el modelo para explicar, por ejemplo, situaciones. Por ejemplo, aquí se supone que la información que teníamos era la del 2000. Sería súper interesante que uno lo llevara a la realidad de ahora y dijera, oye, las toneladas en esa parte que se extraen ahora son tantas. Pero estaría mintiendo porque, o sea, no es que esté mintiendo, podría equivocarme en mi predicción. Entonces, lo único que yo podría decir con esto es que, dado que el 2000 se sacaba más cantidad que los 10 años sucedáneos anteriores, bueno, el 2020 yo creo que debería estar por aquí, creo yo. Pero eso es tan difícil de predecir, o uno lo puede predecir diciendo, el año 2020, voy a alargar acá, voy a poner hasta el año 2020, que de hecho ya es parte del pasado, pero estoy tratando de replicarlo. Uno podría decir que el año 2020, ¿cuántas toneladas se van a extraer? Y uno hace cuentas del modelo, o sea, toma el modelo y lo evalúa en el año 2020 y se pronostica que aproximadamente se van a extraer 920,63 periódicas toneladas, siempre y cuando no haya ningún hecho externo al proceso que estamos viendo. O sea, uno puede hacer proyecciones, uno puede de esta nube de puntos hacer proyecciones. Lo que tiene que tener claro es que las proyecciones no pueden ser a muy largo tiempo. ¿Se fijan? O sea, aquí no es tan descabellado decir, mire, si yo junté toda esta información y pronostiqué este modelo y es válido hasta el 2000, yo con este modelo podría predecir lo que puede suceder en 20 años más. Más allá de eso no sé, no me atrevo a decirlo, porque a lo mejor es, eh,
muy, ¿cómo se llama? Bueno, puedo caer en algún error, obviamente. Por ejemplo, la extracción podría acabarse porque sencillamente los recursos se terminaron en 40 años. ¿Se entiende? Entonces, hacer predicciones a 40 años no es fácil, no es fácil. Pero por lo menos, por ejemplo, dado que tengo la última información, la tengo el 2000, no es tan descabellado, por ejemplo, pensar eh, que el 2010, efectivamente, aquí lo puedo calcular también, 915 toneladas se van a extraer. O sea, lo que quiero reflejar es que con el modelo yo puedo hacer predicciones a futuro, pero no muy a largo plazo. Eso es lo que importa. Tiene que ser a corto plazo. Para eso sirven los modelos y modelos como este. Y entre otras cosas, para rescatar información que yo no tenía, por ejemplo, qué pasaba en el 1966. Nadie tenía idea porque en el registro de datos no aparecía información sobre el año 66. Sin embargo, ahora con el modelo, yo puedo decir que en 1966 se producían 891.47,3 periódicas a toneladas, perdón, de carbón aproximadamente. Y eso ocurre en ese valor. Eso. Entonces, ese es el concepto de ajustar. Ahora la pregunta es, adicional a esto, habiendo entendido cómo se construye este espacio de ajuste, ¿qué tan buen modelo es este? ¿Hay una manera de medir el error que se está cometiendo con este modelo? ¿Hay alguna manera de medir el error? Bueno, ¿y qué es el error también? Esa es la pregunta. ¿Será haciendo como una comparación con el dato real y el dato teórico, por así decirlo? Como el Claro, dato que que es el te dato da del la modelo. resta. ¿Sí? Ya, pero ¿cómo se compara eso? Esa es la pregunta. Haciendo una diferencia de valores. ¿Ya? Sí, correcto. A ver, lo que se refiere a ese compañero es lo siguiente. Yo me voy a acercar aquí a este punto en particular, mira, para que veamos ahí. El modelo está por arriba del valor exacto, de la información exacta en el 1950, que de hecho da 882. Entonces la pregunta que uno se hace es esta. ¿En cuánto difieren? ¿Cuánta es la diferencia de este valor a ese? Y como eso lo estamos midiendo en sentido vertical, uno puede hacer la diferencia de este valor y de ese valor. De la punta de la recta y del dato. Y esa diferencia le va a dar un número. ¿Sí? Entonces, el error que se comete en esta observación es un número. ¿Sí? De hecho, uno sabe calcular esto porque sería en el modelo reemplazado en 1950 da 882.83 periódicos. ¿Y cuál es el valor? El valor del dato exacto es 882. Entonces la diferencia entre 882 y 882,83 es 0,833. Esa es la diferencia entre esos dos valores. Y eso corresponde a un error cometido del modelo respecto al dato original. ¿Sí? Lo mismo podría ser con con los otros datos y con cada uno de los datos. Si me voy acá, en el otro caso, también puedo calcular esa diferencia. Pero un detallito, fíjense que ¿qué pasó aquí en el segundo dato? No son La iguales. recta ¿Mm? está por debajo del punto. El modelo está por abajo, ¿cierto?
Entonces aquí en el segundo dato, si alguien se recuerda, era en 1960, pero el dato era 889. 9. Claro, este valor era 889 y el modelo ahí en 1960 da 888. Entonces el modelo está por abajo. 888, 23 periódicos. Si ustedes calculan esa diferencia entre 880 y... ¿cuánto era? 889 y 888, esa diferencia es positiva, porque el dato está por arriba del modelo. Pero en el primero era al revés. El dato estaba por abajo del modelo, así que esa diferencia iba a ser negativa. Entonces, el problema con eso es que estaríamos teniendo diferencias entre valores, unas positivas, otras negativas y así. Pero yo quiero medir el error. Entonces, ¿cómo lo hago para medir el error? Quiero medir el error que se cometió en cada uno de los datos con el modelo nuevo, pero eso quiero llevarlo a una medida general de cuánto error cometió el modelo. Entonces, lo que tengo que decir es que el modelo comete un error global que está inducido por errores en cada uno de los puntos. Entonces, para decir eso, es que bueno, hay varios criterios, pero uno así intuitivo, súper fácil de mirar, es error total del modelo. Uno fácilmente lo podría construir como un número que vamos a llamar E, que es la sumatoria de todos los errores que se cometieron. A ver, ¿cómo es eso de todos los errores que se cometieron? Sí, pues porque los errores que se pueden haber cometido tienen que ver con los 6 datos que teníamos. No hay más. Como habían 6 datos, se compara cada uno de esos datos con lo que entrega el modelo. Hay 6 posibilidades de errores. Y resulta que todos esos errores se van a sumar. ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo calculo esos errores? Entonces, esos errores se van a calcular por el valor que me da exactamente el dato IJ. Este I es de la tabla, del registro, restado con lo que me dio el modelo en ese lugar. Y para que no hayan sutilezas respecto al número, esto sería súper bueno ponerle valor absoluto. Porque cuando uno le pone valor absoluto, ya no tiene la dificultad de que dé positivo o negativo, de que el dato esté por arriba del modelo o al revés. Lo que importa es la magnitud de la diferencia. O sea, en el fondo, cuando uno le pone valor absoluto, está diciendo, no me importa, o sea, van a diferir las dos cosas, pero no me importa el signo de esa diferencia, me importa cuán lejos están. Entonces, si le pongo valor absoluto, da lo mismo quién esté por arriba o qué. Lo que importa es que hay una diferencia. Por ejemplo, ¿cuándo el error aquí es 0? Cuando estas dos cosas son iguales, no. Eso es lo que dice. Y si son distintas, va a haber un error. ¿Importa de quién está por arriba y quién está por abajo? No, no importa. Lo que importa es que difieren nomás y que si son distintos van a tener un grado de error. ¿Sí? Entonces, esa diferencia se llama el error. Y obviamente el error funciona para J desde 1 hasta 6. En algunos textos, cuando no quieren ponerle el valor absoluto, algunos le ponen EJ, esto lo definen como la diferencia al cuadrado. La diferencia entre los dos al cuadrado, pero es lo mismo. Básicamente es lo mismo. Lo que sí, o alguien va a decir, pero es que usted esa diferencia, que el error lo va a elevar al cuadrado. Sí, pero en el fondo lo que están tratando de hacer de ponerlo al cuadrado es que quede positivo, nada más que eso. Que es lo mismo que poner el valor absoluto. Y después que calculan todos sus errores, es decir, cuando calculan el E1, el E2, acuérdense que el E1 va a ser el I sub 1 menos I1 mayúscula.
Por ejemplo, en el caso de nuestro problema, el I1 valía 8,82, creo que valía. Y el valor del modelo en el 1950 era 882,83 periódico, creo que era. Entonces ahí uno se da cuenta que esta diferencia es negativa, pero un valor absoluto va a dar positiva y esa diferencia da 0,83 periódico. Ese es el error que se cometió en primer dato respecto al modelo. Después voy a calcular el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Voy a tener una cantidad de errores y todo eso lo sumo y eso me da el error total. Ahora, también alguien podría sacar un promedio, es decir, tomo todos los errores posibles y saco un promedio. Entonces aquí tendría que dividir por 6. Lo importante es que ya sea saque promedio, saque o lo deje así, la pregunta es, ¿esto es un buen descriptor del error total? Sí. Entonces, ¿cuándo un modelo es mejor que otro? ¿Cuándo? Cuando tiene menos margen de error. Menos margen de error, que se daría aquí cuando esta cantidad es lo más cercana a cero posible. ¿Sí o no? Porque el error 1, ¿cuándo es más chiquitito? Cuando está cercano a cero. El error 2, ¿cuándo es más bajito? Cuando está cercano a cero. Entonces, cuando yo sumo cosas cercanas a cero, obviamente me debe dar cercano a cero el error total. Entonces me convendría. Ya, ejercicio entonces queda impuesto aquí. Calcular el E del ejercicio, del ejemplo. Prácticamente lo mismo que expliqué, pero haciéndolo en referencia a cuánto valdría el error cometido en este modelo, en este ejercicio. ¿Ya? Ya, voy a dar un break. Son las 9:50. A las 10 vuelvo a terminar la clase. Si tienen alguna duda, de vuelta de ese horario. ¿Ya? Voy a dejar grabando para no cortar el video en dos.
Ya, ¿estamos de vuelta? ¿Estamos de vuelta o no? Sí, profe. ¿Alguna Sí, duda de profe. lo... Por favor, dudas, preguntas, algo que no haya entendido. ¿No? Ya, continuamos. Una cosa que quería agregar a lo que ya habíamos hecho es que yo usé este simulador. Ustedes también pueden usar, ¿por qué no? Pero este simulador también me da la opción a hacer mi propio cálculo del modelo. De hecho, tiene una configuración dentro donde se puede hacer. Me refiero a lo siguiente, que si... Voy a checar un poco para que no nos perdamos la idea. Eso fue lo que nosotros obtuvimos. Y lo dibujamos directamente colocando la expresión que encontramos como modelo. Pero si ustedes, por ejemplo, se paran ahí donde dice serie 1, recordemos que la serie 1 eran todos los datos del registro. Aquí, por ejemplo, si uno empieza a buscar, dice, en ese, dice, inserte una curva que mejor se ajuste, dice, para la selección de la serie de puntos seleccionados. Entonces, si uno aprieta aquí, el programa tiene incorporado, este simulador tiene incorporado el modelo que uno quiere encontrar. Y bastaría con que apretar aquí OK y traza esa recta nueva, que de hecho pasa prácticamente por encima de la otra. Lo que quiere decir que lo que nosotros hicimos a mano y lo que hace el computador es prácticamente lo mismo, ¿sí? Solamente que el computador lo tiene incorporado. Y es tan sencillo como meterle la información y él hace toda esta pega que nosotros hicimos, la hace en un clic. Y cualquiera de ustedes podría sentirse súper, digamos, contento por decir, bueno, me basta un clic. Sí, le basta un clic, pero la diferencia es que si yo no le hubiera explicado todo este procedimiento, este clic para ustedes no tendría más que sentido una caja y nada más. Ahora saben cómo funciona. De hecho, fíjense los valores que da. Dice f de x es 0,5371x menos 164,5238. Si ustedes calculan el 27 y lo dividen por 50, da 0,54. Este numerito. Comparado con este, que es el que multiplica la x, la diferencia de lo que está haciendo el programa y lo que están haciendo ustedes es de unas décimas, 1000 centésimas. Y el otro número, que es 1021, perdón, dividido en 6, da 170,16 periódicos. Y el computador entrega menos 164,52. Ahí hay una diferencia mayor. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se produce esa diferencia? Es porque un computador trabaja con una cantidad finita de números. Sin embargo, ustedes no tienen esa limitación. Ustedes pueden trabajar con todos los decimales. Eso hace que siempre el cálculo analítico siempre sea mejor que el cálculo numérico. Esa es la diferencia. O sea, por ejemplo, el 27,50 es un número que tiene infinitos decimales. Y un computador no almacena infinitos decimales. Almacena una cantidad finita. Puede ser muy grande de números decimales, pero es finita. Entonces, comparativamente, el cálculo que ustedes hicieron siempre va a ser mejor que el cálculo que hace el computador. Que de hecho,
no puedo decir que sea malo el del computador. De hecho, también es súper bueno, porque algo las rectas se parecen. Pero tiene limitaciones. Y eso es lo más importante de todo, entender que lo que hace un computador es siempre una aproximación de las cosas. Ahora, del punto de vista de lo que ustedes quieren calcular, que son las toneladas de carbón en este ejemplo, extraídas, usar el modelo que está abajo o el que está arriba es bien poca la diferencia. Pero a lo mejor del punto de vista económico de lo que ustedes están tratando, porque esto podría ser un estudio, qué sé yo, de una empresa minera, por ejemplo, es relevante que no se pierdan cierta cantidad de material. Por lo tanto, convendría usar el modelo analítico más que el numérico. O trabajar con el numérico y entender cuál es el error que se está cometiendo. De hecho, aquí aparece, si ustedes se fijan lo que está marcado, dice un R cuadrado es igual a 0,9952. Ese es un concepto estadístico, pero en el fondo también refleja el cálculo del error. Está calculado el error de otra manera, no como nosotros lo pusimos. Pero lo que dice ese R cuadrado, y ustedes lo pueden buscar en la literatura como coeficiente de correlación, es una manera de decir, mire, este modelo se parece mucho a los puntos, pero no exactamente, porque si fuera exactamente igual, este numerito tendría que valer 1. Y de hecho no vale 1, vale 0,9952. ¿Está cercano a 1? Sí. Eso quiere decir entonces que el modelo es bueno porque está cercano a 1. Ahora, el cómo se calcula no están dentro del contexto de este curso, de hecho lo van a ver cuando tengan estadística. No sé cómo se llama, parece que para ustedes se llama bioestadística o algo así. Pero uno puede calcular, pero lo que importa es que entiendan que ese numerito que aparece ahí, denominado como R cuadrado, no es más que un cálculo del error que se está cometiendo. Y hay distintas maneras de calcular el error. Ya, eso lo quería dejar claro. Y segundo, me fui para otro lado. Lo segundo que quería instalar es que en este ejemplo en particular, ustedes se dan cuenta que la tendencia de estos puntos es parecerse a una recta. Obviamente eso no siempre va a ser así. Y nosotros podemos tener registros donde no aparezca algo que sea semejante a una, o que tenga un cierto parecido a una recta. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué hago en esos casos? ¿También puedo usar esto? A lo que me refiero es, si nosotros tuviéramos un registro, es decir, dado un registro diferente en comportamiento al lineal, por ejemplo, supongamos que el registro ustedes lo llevan al gráfico, lo dibujan con las componentes que tenga, con los datos que tengan, y supongamos que nos da algo como esto. Me da ese punto, ese punto, ese punto, ese, y luego ese. Ustedes estarían claros que eso no tiene tanta similitud con una recta. Y no sería bueno ni prudente tratar de buscar un comportamiento lineal porque si yo, supongamos, lo construyo igual como lo hicimos antes y lo trazo, a lo mejor me puede quedar así. ¿Y cuál sería el problema con eso? Que habría un gran margen de error. De hecho, estos puntos difieren harto de lo que es la recta y de hecho al último, por ejemplo aquí, hay una diferencia ostensible. Hay una gran diferencia en el último dato, por lo tanto significa un gran error cometido. Además, el modelo lineal es un modelo que es creciente siempre de la misma forma, o sea, tiene una velocidad de crecimiento que se mantiene en el tiempo, si es que estamos hablando de tiempo. Pero sin embargo, estos puntos que yo puse aquí, por ejemplo, ¿qué reflejan?
que al principio crece más rápido y que después como que ese crecimiento se va frenando un poco. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Bueno, lo obvio sería decir, bueno, en el modelo lineal no me conviene, no es el que yo necesito. Necesito de otro modelo que tenga más parecido con eso. ¿Sí? Pregunto entonces, ¿qué modelo creen ustedes que sería o representaría mejor esos puntos que yo estoy dibujando que no fuera lineal? Dentro de la batería de los modelos que hemos estado conversando. Potencial. El potencial, por ejemplo, sí, efectivamente. ¿Algún otro? ¿Algún otro en particular? Función raíz, profe. ¿Cuál? Función raíz. Ya, pero ese era potencial también. O Logarítmica. logarítmica, por ejemplo, sí. Y bueno, y eso en general. Para este constructo de datos que yo puse, creo que o es logarítmico o es alométrico, que es lo mismo que decir potencial y que es lo mismo que decir raíz. Bueno, cuando era raíz era cuando el A era menor que 1. Bueno, a eso se parecen, ¿sí? Pero lo que yo quiero conversarles sobre esto, más que el ejemplo, es decir que hay otros modelos. Está el lineal, que ya lo conversamos, pero hay otro tipo de modelos, como por ejemplo el modelo exponencial, que nosotros lo habíamos descrito como un a a la x. Hay otro modelo como el alométrico, que es de la forma x a la a. Y está el logarítmico, que era de la forma logaritmo de a de x. ¿Sí? Pero resulta que estos modelos, cualquiera de ellos, siempre, de alguna manera se pueden transformar a un modelo lineal. O sea, estos modelos en general se pueden linealizar. Ahora, para linealizar hay que ponerlos más, de manera más general. Entonces aquí lo que voy a hacer yo es, al modelo exponencial, colocarle una variable b. Aquí también le voy a colocar una variable b. Y aquí también. Bueno, un parámetro b en realidad. ¿Y qué quiere decir este parámetro b? Que en el fondo es un número que yo puedo encontrar que hace que el modelo exponencial quede multiplicado por una constante. Y eso podría ser que fuera 1 o no. Por ejemplo, si yo tengo el modelo e elevado a x, está claro que es exponencial. ¿Sí? ¿Cuánto vale el b? Estoy hablando de este. ¿Cuánto vale el b? Compárenlo directamente. ¿Cuál es la base aquí de este modelo exponencial? ¿Cuál es la base que tiene? La base vale a igual a e. ¿Cuánto vale el b? Bueno, el b como no aparece es porque vale 1. Sin embargo, si tuvieran un modelo de la forma 3, 5 a la x, o 3 por 5 a la x, también va a seguir siendo un modelo exponencial. ¿Cuál es la única diferencia? Que el a vale 5. 5. 5, y el b 3. 3. 3. Entonces, lo que quiero decir en el fondo es que agregar una constante aquí no limita o no produce una pérdida del modelo. Sigue siendo un modelo exponencial.
solamente que el modelo exponencial está multiplicado por una constante. Lo mismo va a pasar con el alométrico, lo mismo con el modelo logarítmico. ¿Ya? Entonces, no pierde ninguna veracidad, digamos, el hecho de ponerle una constante. Ahora, ¿por qué importa la constante? Y esto es lo más importante que quiero explicar antes de terminar. Que si yo tuviera un modelo de tipo exponencial generalizado, así lo vamos a llamar, de la forma f de x igual a b por a la x, ese es un modelo exponencial generalizado porque tiene una b. Yo puedo linealizar este modelo. ¿Y qué significa linealizar? Significa sencillamente aplicarle a esto un logaritmo. ¿Qué logaritmo? No importa, cualquiera, el que ustedes quieran. ¿Sí? Por ejemplo, el que yo le aplique a esto el logaritmo natural o neperiano, como quieran llamarlo. Entonces, ¿qué significa? Significa que yo aplico el logaritmo en el lado izquierdo y me queda el logaritmo de f de x, y también aplico el logaritmo a lo que está en el lado derecho. ¿Sí? Y ahora ocupo propiedades del logaritmo, por eso ayer las repasaba, porque es importantísimo entender las propiedades del logaritmo. En el lado izquierdo no hay nada mucho que cambiar, va a seguir siendo logaritmo de f de x. Perdón, en el lado izquierdo. En el lado derecho hay algo que yo puedo hacer. Aquí tengo un producto entre b y la expresión a elevado a x. ¿Hay alguna propiedad del logaritmo que me permita separar este producto? No tengo a mano las propiedades porque las repasé ayer, pero había una propiedad. De hecho, habían 4 propiedades de los logaritmos. Pero en particular me parece que había puesto la... No sé si la segunda o la tercera. ¿Qué pasa con... Separarlos como una suma. ¿Ya? Exacto. Entonces, ¿cómo quedaría esa suma? Logaritmo de B más más logaritmo de a elevado a x. a elevado a x. Correcto. Esa es la forma correcta de separar un producto de logaritmo. Pero además existía otra propiedad que dice que cada vez que yo tengo un logaritmo y dentro de ese logaritmo tengo una expresión exponencial, en este caso a elevado a x, una propiedad básica del logaritmo es que el exponente pasa adelante y quedo calculando solamente el logaritmo de la base. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque si ustedes lo miran con otros ojos, ustedes se podrán dar cuenta que este modelo exponencial, cuando ustedes le aplican el logaritmo, se transforma en un modelo lineal. A ver, ¿cómo eso? Recuerden, el modelo lineal es y igual a x más un cierto valor b. Así es. Entonces, lo importante que entiendan aquí es, el a, ¿qué es lo que representa? La pendiente del modelo lineal. Y el b, el intercepto. ¿Sí? En esta expresión, en la última que nosotros obtuvimos, ustedes se pueden dar cuenta que si yo lo ordeno de una manera equivalente, podría poner logaritmo natural de a. Voy a usar otras letras para que no se confundan acá. Voy a poner a y b mayúsculas, solamente para que no se vayan a confundir con estas que están acá. Así que voy a poner a mayúscula y b mayúscula. Esto va a ser pendiente y esto va a ser intercepto. Entonces aquí me queda logaritmo natural de a por x más logaritmo natural de b. Y acá al otro lado, logaritmo natural de f de x. Entonces, lo que yo puedo decir es, mire, esto
es un número fijo, es un parámetro. Y eso, como está multiplicando la x, perfectamente podría ser considerado como la pendiente. Aquí hay un más. Y este logaritmo natural de b también es un parámetro, pero podría ser considerado como el intercepto. Y finalmente, este logaritmo de f de x podría ser llamado y. Y entonces uno se da cuenta que al tener un modelo exponencial como este y aplicarle el modelo, aplicarle el logaritmo, sea cual sea el logaritmo, en particular tomamos ese, yo puedo transformar este modelo exponencial en uno lineal. ¿Por qué sería relevante? Bueno, ¿y cómo lo estoy haciendo? Estoy diciendo que el logaritmo natural de f de x vale i, que el logaritmo natural de a vale a mayúscula, y el logaritmo natural de b vale b mayúscula. ¿Y cuál es la importancia de eso? Es que si yo tengo un registro de datos de las x, j y de las ij, como les mostré en este caso, ahí, y eso tiene un comportamiento que no es similar al lineal, yo igual puedo construir mi modelo lineal y después me puedo devolver a encontrar el modelo exponencial. A ver, pero ¿y cómo lo va a hacer? Pues si usted tiene estos datos, tiene estos que están aquí. Bueno, sencillamente diciendo que para construir este modelo lineal, yo no voy a poder usar estos datos tal y como están. Lo que tengo que tener como información va a ser el xj y el logaritmo de ij. ¿Y por qué necesito el logaritmo de ij? Porque en realidad yo no voy a ocupar la i, sino que voy a ocupar el logaritmo de i. Y hago todo este proceso, encuentro el a como la pendiente del modelo, con ese pendiente encuentro el intercepto, ¿cierto? Y voy a tener este número a y este número b. Y como yo dije antes, el logaritmo natural de a va a ser igual a ese valor, y el logaritmo natural de b va a ser igual a este valor. Pero este y ese son conocidos. Entonces la pregunta es, el a mayúscula y el b mayúscula no son parte del modelo exponencial, son parte del modelo lineal. Pero esta igualdad, dado que yo conozco a mayúscula, me permite saber cuánto vale a minúscula. ¿Y cómo uno sabe eso? Sencillamente diciendo, logaritmo natural de a, si es que es igual a mayúscula, y a mayúscula es conocido, es equivalente a decir que el a minúscula es lo mismo que e elevado a mayúscula. ¿De dónde saco eso yo? ¿De dónde saco esto? Lo mismo podría decir con el que está abajo. Si yo tengo logaritmo natural de b, y eso es igual a b mayúscula, asumiendo que b mayúscula yo lo conozco porque lo pude encontrar, puedo decir entonces que el b minúscula es lo mismo que e elevado a b mayúscula. Pero mi pregunta es esta, ¿de dónde saco esto yo? Del logaritmo. De la definición del logaritmo. ¿Cuánto vale este logaritmo natural? ¿Qué es lo que representa? Lo puedo escribir acá si quieren. Para otro lado. Logaritmo natural de a igual a a. En realidad, en rigor, el logaritmo natural es el logaritmo en base e de a.
Entonces, ¿qué estoy preguntándome al poner esto? Esta última expresión. Esto. Eso es equivalente a preguntarse, la base E, si yo la elevo a, me tiene que dar exactamente la minúscula. Es lo mismo que ustedes calculen, logaritmo en base 10 de 100. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da logaritmo en base 10 de 100? 10. No. 2, ¿Dos? profesor. 2. 2. Ya, pero ahora pregúntense, ¿por qué da 2? Porque si el 10, hay que buscar el 10, ¿a qué número debe estar elevado para que me dé 100? Entonces, si el 10 lo elevamos a 2, va a ser 10 por 10 y eso me da 100. Correcto. Eso es. Entonces aquí estoy planteando lo mismo. Es la misma, el mismo argumento. ¿Sí? Es por eso que yo puedo obtener esto. Y eso es importante porque si yo conozco el número A, bastaría con que yo en la calculadora ponga E, lo eleve a y me va a dar el número de A minúscula. Lo mismo va a suceder con el otro. Logaritmo en base de, perdón, el logaritmo natural de B, que es igual a B, ya sabemos que va a dar B por E elevado a B mayúscula. Entonces, como yo conozco el B mayúscula, lo pongo como exponente del E en la calculadora y me va a dar el B minúscula. O sea, voy a obtener el A minúscula, el B minúscula y por lo tanto voy a obtener finalmente el valor de B y el valor de A la X. Por lo tanto, habré encontrado mi modelo exponencial. Entonces, un modelo exponencial, para encontrarlo de esta manera, con datos que pueden ser diferentes o datos que tienen un comportamiento similar al exponencial, entonces yo sencillamente lo que hago es ocupar lo que ya aprendimos hoy día, pero con una salvedad pequeña, que lo que aprendimos hoy día es para construir un modelo lineal. Y este claramente no es lineal. Lo que hago es una especie de disfraz, aplicando el logaritmo, lo transformo en un modelo lineal, ocupo los datos de la tabla original, también con la salvedad que tengo que aplicarle el logaritmo al i, no solamente el i solo, encuentro la mayúscula, encuentro el b minúscula y en base a esto encuentro el a minúscula, el b minúscula y soy capaz de entonces de definir el modelo exponencial. Esa es la lógica que tiene esto y funciona súper bien, ¿eh? Y no solamente para el modelo exponencial, para el modelo alométrico también funciona y para el modelo logarítmico también funciona. ¿Sí? De hecho, para el modelo logarítmico es casi evidente. ¿Ya? Bueno, no me alcanza más tiempo, pero creo que la idea la he instalado. Vamos a tratar de mañana, ¿cuándo tenemos clase? El jueves. Hacer algún ejemplo asociado a esto. Y si ustedes quieren, pueden traer algún dato que a ustedes les interese modelar. De preferencia, traten de buscar algo que sea exponencial. En el libro, fíjense que aquí lo tengo el libro. En el libro que yo les dejé, aquí aparecen un montón de ejemplos. Estoy hablando de la página 363. De hecho, dice modelado exponencial o potencia. Aquí hay un set de ejercicios donde ustedes pueden efectivamente construir modelos exponenciales solamente mirando datos, que es lo que acabo de explicar. Aquí de hecho hay algunos trabajados, hechos. Aquí está el de la potencia, aquí está el de la exponencial, aquí hay un ejemplo. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren pueden mirar esto. Trabajamos alguno de estos. Profesor, O sencillamente uno que ustedes consideren que tenga algún componente exponencial. ¿Ya? Eso.
para la próxima clase. Profe, ¿Sí? ¿ese libro dónde lo subió en alguna parte? Sí, está en el virtual. Ahí puesto ahí un link que los lleva directo a este libro. Ya, muchas gracias. Este es el, ¿cómo se llama este libro? El precálculo de Larson. Ustedes me habían dicho que habían trabajado con él. Eso me dijeron en la clase anterior. Eso.